relatos. Yo hago como esa transformación. Digamos que, como pueden ver, mi microrelato trabaja 3 escrituras de cuentos infantiles. Entonces yo, por ejemplo, veo una pareja y ahí a mi mente digo, este es el lobo y este es Caperucita, y empiezo como a transformar la situación que veo, a convertirla en un microrelato. Esa es la manera que, digamos, en la que yo funciono para escribir. En este momento de la pandemia, a mí me ha costado porque estar metida en la casa sin observar, sin escuchar otra cosa diferente que no sea lo que hago acá. A veces digo, Dios, no tengo imaginación, ¿qué pasa? Llégame ideas, no me llegan las ideas. Pero digamos que mi proceso como tal de escritura es ese, salir, yo tengo que salir y sentarme en algún lado y observar y escuchar. Y a partir de todo lo que yo veo y observo y escucho, empiezo a escribir. Ese es mi proceso. ¿Quién más se anima a compartir? Paula. Bueno, en mi caso, yo antes de la cuarentena y todavía participo en un taller de escritura que trabajaba mucho desde la improvisación, de estar ahí, celulares apagados, nada de pantalla, y con disparadores trabajamos mucho ahí. Y me parecía súper rica la experiencia porque después de ahí sacaba mucho material que después como editaba, reescribía en mi casa, pero como fuente de material me pareció una experiencia muy rica, que ahora, por ejemplo, estamos desde la virtualidad siguiendo con el taller y realmente me cuesta mucho seguir como conectada a la pantalla, como termino el día, quiero ponerme a escribir y no tengo ganas de seguir manejándome con pantallas, Words, lo que sea. Y lo que sentí que cambié un poco la dinámica de, por ejemplo, cortar a cierta hora y ponerme con un cuaderno fuera de la computadora, siento que me ayudó un poco a hacer como un corte con lo digital y dedicarme exclusivamente a eso, pero me estuvo costando también mucho el tema cuarentena con la escritura, como medio un bloqueo. Gracias por compartir. ¿Quién más desea brindar su opinión en este caso? Juan, Milton, Gabriela. Sí. Juan. Perfecto. Sí, yo recién escuchaba a las compañeras y debo decir como que hay algo de eso. Por un lado hay algo de, yo personalmente no tengo un método de escritura, no tengo un método, digamos, casi para nada, digamos. Es como, digamos, muy de los márgenes todo, digamos, como muy en lo difuso, y la cuarentena la verdad es que me complejizó un poco eso. Lo que decía recién Paula, o sea, acerca de las horas frente a la pantalla, toda esa cuestión, ha hecho que sea difícil como disociar y separar actividades, ¿no? Un poco lo que nos debe estar pasando a todas y a todos. Y eso complicó un poco, la verdad me está complicando un poco lo que es como la creatividad o volcarme a eso. Se me está haciendo difícil. O sea, digo, lo siento como pesado. También es cierto que, bueno, hay semanas en las cuales, digo, como hay mucha incertidumbre en la vida, digamos, en lo que estamos viendo, y hay semanas en las cuales por ahí se da un poco más, encuentro más esos espacios, pero en la general, digamos, de la cuarentena, digamos, de todo este periodo de encierro, se ha hecho difícil. La verdad que se ha hecho difícil. ¿Alguien más quiere compartir, Nilton? Bueno, creo que mi proceso creativo es un poco específico, bueno, no sé si específico o lo era porque la cuarentena me ha cambiado un poco, pero yo suelo tener muchas actividades durante mi día regular. Entonces trabajo normalmente en un restaurante, pero también colaboro con algunas otras organizaciones, entonces siempre estoy corriendo de un lado a otro y siempre he tenido, cuando he tenido que escribir algo, por lo general ha sido bajo presión, ¿no? No sé, en un momento en que he tenido 5 minutos o he estado, no sé, almorzando o cenando con 15 minutos de tiempo para poder hacerlo, no sé, he comido en 10 minutos y en 5 me he puesto a escribir algo de golpe. Mi problema básicamente es que me cuesta mucho detenerme, sentarme a leer y corregir. No quiere decir que mi trabajo
de primera está bien hecho, porque definitivamente siempre cada texto tiene que tener un proceso de maduración y luego sentarte a leer, releer, pesar las palabras y corregir, verificar que los versos estén correctamente alineados y que el ritmo vaya consecuente, ¿no? Entonces, para mí este proceso me cuesta un poco de trabajo realizarlo porque siento que es un proceso doloroso, pero durante la cuarentena ha sido distinto, ¿no? Porque he tenido demasiado tiempo libre como para poder sentarme, me he puesto a corregir trabajos que tenía guardados desde 2013, 2012, 2014, trabajos que ya había dado por perdidos y que consideraba que no tenían ningún tipo de futuro y lo he podido como recolectar en un trabajo en específico. Y ahora sí me siento mucho más cómodo sentándome a escribir o escribiendo. Básicamente escribo durante las noches, no sé por qué tengo más conexión con el tema de la noche, imagino que no sé si la mayoría, pero siempre he escuchado esto de la gente. Pero ahora en este proceso siento que quizás me hace falta la silla y la mesa y la computadora enfrente para poder escribir de manera más dinámica. Y no sé si sea positivo o negativo, pero me está funcionando en estas últimas semanas. Genial. Gabriela, Mario, ¿quieren compartir? Mario. Bueno, en mi caso creo que me identifico mucho con la respuesta de Juan Matías. No tengo un método preciso, me cuesta mucho construir un ritual a la hora de escribir, en el sentido de que no necesito ciertas condiciones para ponerme a escribir. Me gusta diferenciar y dividir muy bien lo que es la escritura como un proceso mental en donde voy coleccionando cierto tipo de imágenes y donde puedo ir armando algún tipo de trama, y lo que es puramente la redacción, es decir, sentarme y empezar a teclear, que es lo que a veces me aburre, lo que a veces me lleva mucho tiempo, para lo que siempre demoro. Me vienen muy bien las fechas límite. Creo que las fechas límite a veces pueden ser un dolor de cabeza, pero también pueden ser utilizadas como una consigna a partir de la cual yo sé que en ese tiempo tengo que llegar a lograr algo. Sin ir más lejos, el microrrelato con el que yo estoy participando en esta selección era una imagen, una especie de historia, entre grandes comillas, que la tenía mentalmente desde hace meses, pero concretamente nunca la había escrito y no sentía las ganas de redactarla tampoco. Entonces, en mi proceso creativo trato de ir tomando muchas notas, ya sea en papel a mano o con el anotador del celular, tratar de tomar muchas notas que a veces ni siquiera son oraciones, pueden ser imágenes, pueden ser fechas, nombres, palabras sueltas, y después, cuando todas esas imágenes han macerado, podríamos decir, para utilizar un término culinario, cuando han macerado concretamente en mi mente, a partir de ahí puedo sentarme en la computadora y empezar a teclear y a redactar, concretamente hablando, para poder sacar el texto en sí. Ese es el proceso que vengo haciendo desde hace tiempo, con algunas obras que ya he publicado. Creo que no es el mejor proceso del mundo porque es muy improlijo y a veces yo puedo caer en el riesgo de no llegar a tiempo, pero por ahora me ha funcionado, y dicho sea de paso, es el proceso que he utilizado para el texto que está en esta selección. Gaby. Sí, les cuento yo un poco. Me gusta escribir a mí poesías y cuentos, básicamente. Entonces, en el tema poemas creo que es un poco más fácil estar dando vueltas y vueltas a cualquier hora del día hasta poder llegar a una hojita y un esfero y finalmente escribir lo que a uno se le ocurrió, ¿no? A veces digo, están como flotándome las ideas en la cabeza y repito las frases para que no se me olvide. Incluso a veces en la noche, hasta cuando ya estoy dormida, me despierto y digo, tengo que escribir porque si no se me va a ir la idea. Pero no sé, a veces digo, sí, creo que estoy medio loca, pero en lugar de dormir se me ocurren ese rato ideas en lugar de pensarlas durante el día. Pero en el cuento sí es diferente, porque tienes que pensar la idea, qué es lo que quieres escribir, sobre qué personajes, etcétera. Entonces ahí sí anotar como de forma más ordenada, consciente, trabajada. Y ahí sí decir, me voy a sentar a escribir, a relatar lo que quiero hacer. Entonces a eso sí le dedico como un tiempito en el día, no siempre, no todos los días, pero si quiero trabajar sobre un cuento, entonces ahí sí de manera más ordenada. Es verdad que en este tiempo sí ha costado un poco más de trabajo
concentrarse en lo que uno quiere hacer, pero porque son muchas noticias que llueven y que uno dice, bueno, ya no me quiero enterar de tantas cosas, pero no es tan fácil, entonces concentrarse. Pero es más o menos la manera en la que yo trato de trabajar. Si es que quiero hacer ya un proyecto un poquito más largo, sí sentarme a trabajar, porque si no, no hay manera de lograrlo. Falta Carla, si quiere compartirnos. Carla, ¿sigues ahí? Aquí estoy, sí quiero compartirles. Bueno, les cuento un poco de mi proceso, que es interesante porque les escucho y siento que son como partes o momentos que yo he vivido. Pero la verdad, después de un montón de ensayo-error, creo que al principio me pasaba lo que Nilton, o sea, como que escribía 5 minutitos, 10 minutitos, no sé qué, pero luego para mí lo que funcionó es decir, cada día voy a escribir. No lo hago todos los días, pero sí ponerme ese reto me sirve para o escribir notitas y tener como acumular cositas que luego van convirtiéndose en poemas o cuentos, o simplemente uno de los días viene esa inspiración y sale todo. Y si no, irles trabajando, eso me ha servido. A veces trabajo en las mañanas, en la madrugada, a veces trabajo en las noches. Depende del día y de mis ánimos. La pandemia me ha servido a mí para disciplinarme un poco más en eso, para escribir. También tengo como mis tiempos en los que escribo y mis tiempos en los que medito. No medito, sino me edito. Y a veces medito más en la madrugada y escribo en la noche, algo así, ¿no? O sea, me sale la escritora en la noche y la editora en la mañana, algo así. Más o menos ese es mi proceso. Gracias. Marcelo. Sí. Yo, bueno, leyendo todas las historias que cada uno ha contado, la verdad que es fácil que uno se identifique con cada una de ellas porque en verdad es algo que nos está pasando a todos en general, ¿no? Entonces, el sentimiento de soledad, del abismo, de la incertidumbre, etcétera, etcétera, en verdad nos pasa a todos, ¿no? Es un tema general en estos momentos y creo que ninguno nos podemos abstraer de alguna de las historias que estamos leyendo o contando. Sin embargo, hay 2 historias de las 10 seleccionadas que yo les encuentro un poco más de esperanza, ¿no? O sea, fuera del tema, digamos, de la soledad o la incertidumbre, hay dos historias, la de Paula y la de Gabriela, ¿no? Que siento yo que son, digamos, las dos más destacables en que son similares en el hecho de que el sentimiento de la conformidad que se da en el cuento, en la historia, sobre la pandemia, ¿no? Como que se siente una seguridad, a una esperanza, a un bienestar, ¿no? Que también podemos sentirlo en general. Yo, por ejemplo, en mi casa, sí, pues hay lazos que me han unido a mis hijas, mucho más. Entonces, de alguna manera, esto nos ha servido para trabajar mejor en equipo, unirnos más. Entonces, siento esa misma, digamos, compenetración en la historia de Pecera y en la historia de aprendizaje